Creíste conocer a Mirka de Llanos, la periodista de sonrisa inquebrantable que reinó en la televisión, una figura pública que proyectaba una imagen de fe y elegancia. Pero detrás de esos reflectores y esa fachada de mujer intachable, se esconde una vida que ni la más retorcida de las telenovelas se atrevería a contar. Una existencia marcada por decisiones polémicas, obsesiones profundas y un dolor silenciado que hoy, finalmente, estamos listos para destapar, revelando la verdad que muy pocos se atrevieron a susurrar. El primer dato perturbador estalló como una bomba mediática, dejando a la audiencia en un estado de shock absoluto. Mirka de Llanos soltó tremenda declaración al asegurar que los mexicanos son criminales y que por eso, según ella, les habían puesto aranceles a México. Esta afirmación encendió las redes sociales y desató una tormenta de críticas, con miles de usuarios tildándola de clasista y hasta de traidora a la comunidad latina. Algunos intentaron justificarla, diciendo que había sido malinterpretada, pero el daño ya estaba hecho, y su nombre se volvió tendencia en cuestión de horas. Pero como si no le bastara con incendiar las redes una vez, Mirka de Llanos volvió a soltar la lengua, y esta vez fue directamente contra la mismísima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En uno de sus comentarios más polémicos, aseguró que la mandataria tenía vínculos con la delincuencia organizada. Una acusación gravísima que lanzó sin pruebas claras, pero con todo el tono de quien busca picar a la audiencia. El comentario cayó como una bomba nuclear, y las redes la acusaron de irresponsable y de jugar con fuego, mientras sus defensores decían que simplemente había expresado lo que muchos pensaban en silencio. ¿Crees que estas declaraciones fueron una simple imprudencia o parte de una estrategia para mantenerse en el ojo del huracán? Antes de continuar, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y qué opinas hasta ahora de estas revelaciones. Y si quieres seguir descubriendo los secretos de las celebridades, no olvides suscribirte a Secretos de la Fama y activar la campanita para no perderte ningún video. En medio de estas controversias emergió un tercer dato perturbador que tocó el delicado tema de la fe. En más de una ocasión, Mirka de Llanos ha proclamado públicamente su profunda fe cristiana, asegurando que su vida está guiada por los valores inmutables del Evangelio. Sin embargo, muchos creyentes no le creen el cuento completo, señalando que su forma de vestir, con ropa ajustada que resalta sus curvas, no va acorde con la modestia que, según ellos, predica la Biblia. Este debate encendido dentro de la comunidad religiosa ha llevado a pastores y feligreses a citar versículos bíblicos para criticarla, argumentando que su fe parece más de discurso que de acción, lo que añade una capa de hipocresía a su ya controvertida imagen pública. El cuarto dato perturbador nos lleva al bisturí y la constante batalla contra el paso del tiempo. Entre rumores de cirugías plásticas y retoques estéticos, Mirka de Llanos ha sido señalada por supuestamente haberse sometido a tantas intervenciones que, según muchos, ya parece otra persona. Las redes sociales están llenas de comparaciones de fotos del pasado y del presente, donde los usuarios aseguran que el cambio es demasiado evidente. Una nariz más fina, pómulos levantados, labios más carnosos y una piel que parece desafiar las leyes de la gravedad. Aunque ella nunca ha confirmado abiertamente estas intervenciones, sus detractores insisten en que su transformación ha sido quirúrgicamente milagrosa, mientras sus defensores argumentan que simplemente cuida mucho su imagen y que no hay nada de malo en querer verse bien frente a las cámaras. Este constante escrutinio sobre su apariencia revela la inmensa presión que las figuras públicas enfrentan para mantenerse perfectas. Sin embargo, la verdadera explosión mediática de Mirka no vino por sus declaraciones o su imagen, sino por un quinto dato que marcó un antes y un después en su vida: su intenso y mediático romance con Luis Miguel. Todo parecía un cuento de hadas, cenas de lujo, vacaciones privadas y portadas de revistas donde se veían como la pareja perfecta del espectáculo. Pero lo que pocos sabían era que Mirka estaba tan enamorada que realmente pensó que se casaría con el Sol de México, convencida de que sería el amor de su vida y el padre de sus hijos. Tan fuerte fue su ilusión que llegó a renunciar a su programa Primer Impacto, una decisión que hoy se ve como un sacrificio extremo en busca de un sueño. La historia, sin embargo, no terminó con un final feliz, como sucede con las grandes pasiones de Hollywood. Luis Miguel, fiel a su estilo enigmático, desapareció del mapa emocional y la dejó con el corazón hecho trizas. Lo que vino después fueron lágrimas, una profunda decepción y una prensa que no le dio ni un respiro, hurgando en cada detalle de su dolor.
Este abandono público no solo la marcó emocionalmente, sino que también redefinió su carrera, pues de ser una periodista respetada, pasó a ser la mujer a la que el sol dejó, un estigma que la seguiría por años. Y aunque muchos pensaron que después de eso se alejaría de los reflectores, lo cierto es que lo peor y lo más polémico todavía estaba por venir en su laberinto personal. El sexto dato perturbador revela una decisión impulsiva y desesperada después de la ruptura con Luis Miguel. Marcada por el abandono, Mirka de Llanos tomó una decisión que dejó a todos con la boca abierta. Se casó casi de inmediato con el primer hombre que se cruzó en su camino. El afortunado, o más bien, el desafortunado, era un hombre más joven que ella, carismático, pero sin la fama ni el dinero del sol. Los rumores decían que Mirka estaba buscando consuelo en su desesperada soledad, mientras otros la tachaban de impulsiva y de no poder soportar la idea de estar sola. Este matrimonio express fue tan rápido como su final, revelando la fragilidad de su estado emocional en aquel momento. La relación se vino abajo entre pleitos constantes, rumores de infidelidades y un carácter que, según cercanos, chocaba violentamente con el de ella. El divorcio fue todo menos tranquilo, con acusaciones mutuas y titulares en los medios que comentaban sin piedad sobre quién había sido el verdadero culpable del desastre. Mirka intentó mantener la compostura frente a las cámaras, pero la prensa ya estaba encima de cada detalle, haciendo su vida un espectáculo público. Este episodio no solo confirmó la inestabilidad de su búsqueda amorosa, sino que también mostró lo vulnerable que era a los dictados de su propio corazón. El drama alcanzó niveles de telenovela oscura con el dato perturbador número 7. Resulta que el joven esposo de Mirka de Llanos, cansado de vivir bajo la sombra del fantasma de Luis Miguel, declaró que ella no podía dejar de hablar del Sol de México. Según él, Mirka pasaba horas recordando los yates, los viajes y los lujos que disfrutó con el cantante, como si aún viviera en ese pasado dorado que se negaba a soltar. La situación se salió de control. La relación se volvió tan tóxica que en un momento de furia el hombre llegó a agredirla físicamente, llevando a Mirka a llamar desesperada al 911. Aquello se convirtió en un escándalo nacional, destrozando lo poco que quedaba de su vida privada. La prensa se le fue encima. Los fans de Luis Miguel revivieron el tema con nuevos bríos, y Mirka quedó expuesta en medio de un torbellino mediático que la arrastró. Lo que debía ser una historia de amor, aunque fuera de consuelo, terminó convertido en una pesadilla, marcando un punto bajo en su reputación personal y demostrando que las obsesiones del pasado pueden tener consecuencias devastadoras en el presente. Este incidente no solo afectó su imagen pública, sino que la dejó en el ojo del huracán una vez más, confirmando que la sombra de Luis Miguel era una presencia imposible de evadir. Pocos lo saben, pero Mirka de Llanos ha librado más de una batalla fuera de los reflectores, un octavo dato que nos muestra su lado más vulnerable. La periodista sufre diabetes, una condición que ha tenido que enfrentar mientras mantiene su ritmo frenético de trabajo y la presión de la imagen pública. En su momento, incluso llegó a sufrir de sobrepeso, algo que muchos medios y críticos no tardaron en señalarle con una crueldad inusitada. Mirka, sin embargo, logró controlar su salud con disciplina y cambios de hábitos, demostrando que detrás de su imagen hay una mujer con luchas reales y silenciosas. Aún así, su enfermedad ha sido usada por algunos para atacarla o cuestionar su estilo de vida, como si ser una figura pública la obligara a ser perfecta en todos los aspectos de su existencia. Esta revelación añade una capa de complejidad a su figura, humanizándola frente a sus críticos. El noveno dato perturbador nos lleva a los pasillos ocultos de la televisión, donde se tejen realidades incómodas. En una confesión que dejó helados a muchos, Mirka de Llanos reveló que durante su etapa en el programa Primer Impacto, la producción la sexualizaba constantemente. Según contó, le pedían que mostrara las piernas o que usara vestidos más cortos para atraer la atención del público masculino, una práctica lamentablemente común en esa época. Mirka aseguró que esa presión era parte del sistema televisivo de entonces, donde el físico parecía pesar más que el talento y la inteligencia. Sus declaraciones destaparon una realidad silenciada, donde muchas mujeres en la televisión habrían pasado por lo mismo, pero pocas se atrevían a hablar. Algunos excompañeros la respaldaron, mientras otros la acusaron de exagerar, pero lo cierto es que sus palabras abrieron un debate importante sobre los abusos silenciosos detrás de cámaras y el machismo que dominaba los medios de comunicación.
Y si pensabas que el drama solo venía de sus amores, prepárate para el golpe bajo del dato perturbador número 10. El periodista Pablo Padula, quien fuera compañero de Mirka de Llanos en Primer Impacto, la destrozó públicamente con una declaración demoledora. Sin filtros ni anestesia, Padula afirmó que Mirka no tiene cerebro y que lo único que sabe hacer es leer el teleprompter, insinuando que era una cara bonita, pero con poca sustancia intelectual. Estas declaraciones provocaron una ola de comentarios en redes, donde algunos decían que Pablo simplemente estaba ardido por viejas rencillas del pasado, mientras otros aseguraban que sus palabras tenían algo de verdad, que su talento se limitaba a su presencia. Lo más curioso es que Mirka jamás respondió directamente, mantuvo un silencio sepulcral, aunque muchos dicen que detrás de cámaras el dolor y la impotencia la invadieron. El ambiente en el set se volvió tan tenso que hubo rumores de gritos, discusiones y hasta amenazas veladas de renuncia, marcando una grieta irreparable en sus relaciones profesionales. Este ataque directo a su inteligencia fue una estocada más a su ya frágil imagen pública, dejando claro que las envidias y las viejas heridas pueden ser tan letales como cualquier romance fallido. Finalmente, el 11º dato nos trae de vuelta al fantasma que nunca la abandonó. Cuando Araceli Arámbula salió públicamente a decir que Luis Miguel no le pagaba la pensión de sus hijos, Mirka de Llanos no pudo quedarse callada. En pleno programa, defendió al cantante, asegurando que Luis Miguel no debía dinero a nadie y que la gente debía informarse antes de juzgar, una defensa férrea que dejó a todos atónitos. Pero claro, esas palabras no le cayeron nada bien a Araceli, quien le respondió tajantemente: «No te metas si no sabes cómo están las cosas». La tensión se sintió en el aire, y muchos interpretaron la defensa de Mirka como una señal inequívoca de que nunca superó su historia con el Sol de México. No faltaron los que aseguraron que ella aún sueña con que Luis Miguel regrese a su vida, una obsesión latente que parece revivir cada vez que el cantante vuelve a ser noticia, como si en el fondo todavía guardara una velita encendida por el gran amor de su vida. Este episodio demuestra que la sombra de Luis Miguel es un elemento recurrente en la vida de Mirka, un misterio sin resolver que la persigue y define hasta hoy. Y con esta revelación apenas hemos arañado la superficie de los secretos que acechan en el infierno personal de Mirka de Llanos. La verdad es mucho más profunda y retorcida, y apenas estamos empezando a desvelarla. Después de tanto escándalo y la sombra de Luis Miguel, el dato perturbador número 12 nos revela un giro inesperado en la carrera de Mirka de Llanos. Recientemente fue despedida del programa La Mesa Caliente, y según sus propias palabras, todo se debió a que expresaba con demasiada libertad sus opiniones cristianas, asegurando que en la televisión actual ya no hay espacio para hablar de fe sin ser censurado. Sin embargo, sus detractores no tardaron en recordarle su pasado con el Sol de México, acusándola de hipocresía. Le llovieron comentarios señalando que, mientras hoy predica sobre valores cristianos, en su momento no tuvo problema en pecar con Luis Miguel, ya que ambos se hospedaban juntos en lujosos hoteles sin estar casados. Mirka guardó un silencio absoluto ante esas críticas, pero la polémica ya estaba servida, dividiendo a comenzó la opinión pública entre quienes la defendían por su libertad de creer y quienes la tachaban de incongruente. Este episodio la volvió a colocar en el centro de la controversia, demostrando que su nombre siempre encuentra la forma de volver a ocupar los titulares de todos los medios. El misterio de su verdadera fe y sus motivaciones sigue siendo un enigma para muchos, una dualidad entre lo espiritual y lo terrenal que parece perseguirla. Uno de los momentos más incómodos y reveladores, el dato perturbador número 13, ocurrió cuando su hija Alexa, con apenas 9 años, se robó el protagonismo frente a las cámaras. En plena entrevista, la pequeña soltó inocentemente que su mamá se iba a casar con Luis Miguel, dejando a todos en shock, especialmente al propio Sol de México, quien, según cuentan, se enfureció con la situación. Luis Miguel detestaba que su vida privada se hiciera pública, y este lapsus infantil fue, para muchos, la gota que derramó el vaso en su relación con Mirka. Poco después de este incidente, terminó la relación con Mirka, dejando claro que no toleraría ese tipo de exposición mediática de su vida personal. La periodista, avergonzada y con el corazón destrozado, contó después que Univisión no cortó esa parte del video, y que en ese momento quiso que la tierra se la tragara. Fue un episodio que no solo le rompió el corazón, sino que marcó el principio del fin de su romance con uno de los hombres más herméticos del espectáculo, un secreto revelado por la inocencia de una niña.
Aunque muchos pensarían que Mirka de Llanos ya superó su pasado con Luis Miguel, el dato perturbador número 14 nos muestra una verdad diferente. Sus propias declaraciones dicen lo contrario, pues en una entrevista reciente confesó ser fan de la relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, un comentario que lanzó con una sonrisa, pero que a más de uno le sonó a ironía pura. Los internautas no tardaron en reaccionar, diciendo que Mirka no admira esa relación, sino que solo está esperando el momento perfecto para darle baje a Paloma Cuevas, tal como, según los chismosos, hizo Ángela Aguilar en su famoso triángulo amoroso. Muchos aseguran que, aunque Mirka aparenta serenidad y superación, en el fondo todavía le queda la espinita de volver a ser la novia del Sol, un anhelo que el tiempo parece no haber borrado del todo. Esta fascinación persistente por la vida de Luis Miguel, incluso años después de su ruptura, sugiere que su corazón nunca terminó de cerrar ese capítulo, manteniendo viva la llama de una obsesión que la define. Su pasado amoroso con el cantante es un espectro que la sigue, manifestándose de las maneras más inesperadas. Antes de todos los reflectores, los lujos y los amores con famosos, el dato perturbador número 15 nos lleva a una historia más discreta, pero igualmente intensa. En 1991, Mirka de Llanos se casó por primera vez con Alejandro Loynaz, un hombre que no pertenecía al mundo del espectáculo. Juntos formaron una familia y tuvieron a su hija Alexa, la misma que años después se robaría los titulares por su espontáneo comentario sobre Luis Miguel. Este primer matrimonio fue un intento por construir una vida lejos del ojo público, pero el destino tenía otros planes. Sin embargo, el matrimonio no sobrevivió a las presiones y a las diferencias personales que surgieron con el tiempo. En 1998, después de 7 años de unión, la pareja se divorció, dejando a Mirka como madre soltera en pleno ascenso de su carrera televisiva. Muchos aseguran que fue ese primer divorcio el que le marcó la idea de que el amor y la fama no siempre van de la mano, algo que se repetiría una y otra vez en su tormentosa vida sentimental. Este fracaso inicial sembró las semillas de la inestabilidad que caracterizaría sus futuras relaciones. En el año 2018, el destino volvió a poner a Mirka de Llanos frente a una noticia dolorosa y perturbadora: el dato 16. Su primer esposo, Alejandro Loynaz, falleció, y aunque la periodista nunca quiso hablar públicamente de las causas, varios portales de espectáculos aseguraron que murió a consecuencia del VIH-Sida y que supuestamente era homosexual. Las versiones, nunca confirmadas oficialmente, generaron un enorme revuelo y un morbo sin precedentes en la prensa del corazón. Algunos medios señalaron que esa habría sido una de las razones ocultas por las que el matrimonio terminó años atrás, mientras que otros criticaron el sensacionalismo con el que se trató la noticia. Mirka, por su parte, guardó un silencio absoluto, evitando alimentar la polémica y pidiendo respeto por la memoria del padre de su hija. Fue un episodio oscuro y doloroso que, una vez más, la puso bajo los reflectores de una prensa que no perdona ni en los momentos más tristes, dejando un velo de misterio sobre su pasado personal. Después de su primer divorcio, Mirka de Llanos volvió a intentarlo en el amor, esta vez con David Matthews, con quien contrajo matrimonio en el año 2000, un dato perturbador número 17 que prometía un nuevo comienzo. Todo apuntaba a que sería una nueva oportunidad para encontrar estabilidad y dejar atrás los fantasmas de su pasado. Sin embargo, la historia se repitió con una triste monotonía. El matrimonio apenas duró 2 años y para el 2002 ya estaban oficialmente divorciados, un fracaso más en su ya turbulenta vida sentimental. Aunque Mirka evitó dar detalles sobre las razones de la separación, fuentes cercanas aseguraban que las diferencias eran irreconciliables y que la relación se había vuelto fría y distante. Fue un golpe más a su vida sentimental, justo cuando su carrera televisiva empezaba a alcanzar su punto más alto, revelando que el éxito profesional no siempre trae consigo la felicidad personal. Este no sería el último intento amoroso de Mirka. De hecho, lo que vino después fue un romance tan mediático y explosivo que hasta los noticieros internacionales hablaron de ello. La historia con David Matthews tuvo un giro tan inesperado que parece sacado de una película de misterio, un dato perturbador número 18 que nadie se atrevió a contar. Según cercanos a Mirka de Llanos, el matrimonio terminó de la manera más fría y dolorosa posible. Él simplemente la abandonó sin decir palabra. Un día, mientras Mirka estaba concentrada en su trabajo en Primer Impacto,
David se fue de vacaciones y jamás regresó, desapareciendo de su vida sin dejar rastro. Cuando ella volvió a casa, se encontró con la escena más triste imaginable. Todas las cosas de él habían desaparecido. No dejó nota ni explicación ni una sola llamada. Decidió que ya no quería verla ni en pintura. Fue un golpe durísimo para Mirka, quien en ese momento era una de las figuras más queridas de la televisión, pero en su vida personal vivía un verdadero infierno silencioso. Este abandono brutal marcó profundamente su corazón, dejando una herida de desconfianza que le costaría superar, revelando la crueldad inesperada del amor. Tras su segundo divorcio y el abandono de David Matthews, Mirka de Llanos volvió a ser noticia, pero esta vez por su apasionado y mediático romance con Luis Miguel, que ya conocimos. Sin embargo, el dato perturbador número 19 nos lleva a su siguiente impulso. La periodista no tardó en buscar consuelo, y poco después fue vista en brazos de Ulises Alonso, un empresario más joven con quien rápidamente se comprometió. El amor fue tan fugaz como su desenlace, pues se casaron al poco tiempo en una boda que muchos calificaron como impulsiva, y al año ya estaban divorciados, marcando el tercer fracaso matrimonial en la vida de Mirka. Los rumores apuntaban a que la relación estaba llena de discusiones y celos, mientras otros aseguraban que Ulises nunca pudo lidiar con la fama ni con el fantasma de Luis Miguel, que seguía rondando en cada conversación. Este tercer divorcio consolidó un patrón de inestabilidad amorosa que la perseguiría, dejando una estela de corazones rotos y expectativas fallidas a su paso. Pero si crees que Mirka se quedó de brazos cruzados después de 3 divorcios y un corazón hecho trizas, prepárate, porque aún le quedaban fuerzas para seguir en el juego mediático del amor y la controversia. La fama de Mirka de Llanos despegó con fuerza cuando se convirtió en una de las presentadoras estrella de Primer Impacto, compartiendo pantalla con la icónica María Celeste Arrarás, un dato perturbador número 20 que pocos discuten. Ambas formaban una dupla poderosa, combinando belleza, carisma y profesionalismo frente a millones de televidentes que las sintonizaban cada tarde. Sin embargo, muchos aseguran que su verdadera explosión mediática no vino únicamente por su periodismo, sino por su romance con Luis Miguel, que catapultó su perfil a niveles insospechados. El público dejó de verla solo como una periodista y empezó a seguirla como parte del jet set latino, una figura de glamour y controversia. Los paparazzi la perseguían sin descanso, los titulares la mencionaban todos los días y su nombre se convirtió en sinónimo de lujo y escándalo. Algunos incluso afirman que sin el Sol de México, Mirka jamás habría alcanzado el nivel de popularidad que tuvo en esa época dorada de su carrera. Pero el precio de esa fama fue alto, y detrás de esa sonrisa televisiva se escondían celos, rivalidades y tensiones que marcarían su carrera para siempre, un secreto a voces que la acompañaría. Aunque muchos creen que Mirka de Llanos es 100% cubana, la realidad es un poco distinta. Un dato perturbador número 21 que revela sus verdaderas raíces. La periodista nació en Filadelfia, Estados Unidos, y tiene 60 años, pero sus raíces cubanas corren profundamente por sus venas. Sus padres emigraron buscando una vida mejor, y desde niña fue criada con la cultura, la comida y el carácter fuerte típico de los cubanos, una dualidad cultural que la define. Mirka siempre ha mostrado orgullo por su herencia latina, pero también ha sabido aprovechar su identidad estadounidense para moverse con soltura entre los dos mundos. Su acento perfecto y su elegancia frente a cámara la convirtieron en un rostro internacional, aunque sus detractores dicen que esa mezcla cultural a veces la hace parecer desconectada de la realidad latina que dice representar. Esta compleja identidad entre dos mundos ha sido tanto una ventaja como un punto de crítica a lo largo de su carrera. A lo largo de su carrera, Mirka de Llanos también se ha presentado como autora y conferencista, publicando 4 libros de motivación cristiana, un dato perturbador